8:53. Tenemos visita, Melissa. Así es. ¿Cómo lo recibió? ¿Cómo la recibió? Bueno, él me dijo que él amaneció hoy más bello. ¿Ah, sí? Así me dijo. Así me dijo. Pero Mira, los aplausos, no le dio aplausos ni nada cuando llegó Melissa. él entró y yo le pregunté que cómo estaba y me dijo que más bello. Está aquí el ingeniero Gabriel Díez, quien es directivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, un gremio empresarial que permanentemente está revisando no solamente los intereses de naturalmente la empresa privada, sino del comportamiento del país como un todo, toda vez que la empresa privada se moverá al ritmo que se mueve la economía. Es así, ¿no? Se supone. Ingeniero Díaz, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Todo muy bien. Creemos que estamos bien. Bueno, eso es lo que digo yo y por eso se lo dije a ella. Le dije, yo me paré esta mañana, me vi en el espejo, me vi más bonito que nunca. Y digo, no sé si el comején esté por dentro, pero por fuera me veo bonito. Eso fue lo que dije, porque realmente nadie sabe cómo está. Igual que la situación política del país. Una cosa es la situación política, pero me gustaría conocer, porque además Gabriel Díez no solamente es un empresario, es un líder empresarial, sino que también ha tenido experiencia en la administración pública. ¿Qué perspectiva, qué proyección le está viendo Gabriel Díez cuando, bueno, apenas llevamos 18 días de administración o del quinquenio? Bueno, mira, mi punto de vista es fuera de lo normal en el hecho de que cuando el señor presidente Raúl Mulino fue proclamado, el primer discurso que mandó por la emoción del momento, planteó una situación de mucha esperanza. Y en este país a veces vivimos de la esperanza de que las cosas, después vienen las decepciones o no, pero la esperanza es lo que más cuenta. Tomó posesión, un buen discurso también, con mensajes, escogió miembros de su gabinete, buen mensaje, y se está desarrollando la situación, pero yo sí estoy preocupado por dos cosas, conceptualmente. Y tú lo acabas de decir hace unos minutos antes. El mensaje que se recibió en las elecciones, yo no lo enfoco como esa forma de que subieron de 5 a 20. Sí, los independientes en un momento dado subieron de 5 a 20. Pero eso no quiere decir que el 51 diputados que salió de los 71 son de partidos políticos. Entonces, quiere decir que la gente votó también por los partidos políticos más que por los mismos independientes. Los independientes formaron parte de, como quien dice, un experimento que se dio en una realización. Gabriel Díaz esperaba que iban a ser 19, vamos. No. No, claro. Esa es la sorpresa. Entonces hay un fenómeno electoral. Sí, claro. Sí, pero es que yo he oído a varios de los independientes hablando que el pueblo votó y el pueblo ya decidió como que la mayoría tiene que ser de acuerdo a los conceptos que se han dado. Ellos han estado negociando las comisiones. Eso es correcto, eso se ha hecho siempre. No con la cacareada de ahora de las discusiones de todos diciéndolo. Pero eso va a ser por un periodo de tiempo. Ya están las comisiones. Ahora hay que demostrar que de verdad vienen con las intenciones que ellos promovieron en su campaña. Y eso es lo que la gente está esperando, a ver si de verdad hay un cambio. Porque sí se degeneró la situación en la Asamblea, por muchos motivos. Porque la Asamblea no es nueva, no es de ahora. Desde que la República se instaló, hay Asamblea. Y estas negociaciones entre los partidos se han dado toda la vida. Pero entonces le hago la consulta, basado en su respuesta. Para usted, ¿la gente quiere tomar el camino de Ricardo Martinelli RM como líder político, porque así se demostró a nivel presidencial, o quiere tomar el camino de Vamos y Juan Diego Vázquez como líder político? Bueno, yo te voy a decir lo siguiente y te lo voy a responder de esta forma. El fenómeno de Ricardo Martinelli es hoy, pero antes tuvimos uno que se llamaba Arnulfo Arias, que también fue igual, 3 veces candidato a la presidencia y 3 veces ganó las elecciones. Y no terminó nunca de gobernar. También tenemos un periodo anterior. O sea, lo único que yo recuerdo muy que no sé si es palabra del doctor Arnulfo Arias, es que el país vive y las cosas suceden en espiral.
ya sea para arriba o para abajo, pero está en espiral. Entonces, todo esto se ha repetido. Nosotros no podemos creer nada más. Hay unas condiciones que se dan en cada elección. Estas elecciones fueron muy diferentes a todas las demás que hemos vivido. Pero nosotros hemos tenido aquí elecciones con violencia. Hemos tenido otra clase de elecciones. Ya hemos ido madurando. Pero los pueblos maduran y cambian. Pero no quiere decir que la política del doctor Arnulfo Arias era diferente a la política de Ricardo Martinelli o la de Omar Torrijos o la que tú me quieras mencionar, Porras, si no queremos ir más atrás. Entonces, estos movimientos se dan en base a, vamos a usar la palabra hastiamiento. Ya la gente está hastiada. Claro, de ver. pero ahí, por supuesto, la gente está hastiada, está cansada, está molesta. Pero la realidad es que hay dos fuerzas políticas importantes el día de hoy. Una, la que tuvo la capacidad de tener la mayoría de las minorías en la Asamblea, y otra que tuvo la capacidad de obtener la presidencia. Y esas dos fuerzas son una antítesis entre sí. La pregunta es, entonces, ¿qué es lo que quiere el panameño? ¿Quiere la fuerza que llegó a la presidencia y ese camino? ¿O quiere el camino que llegó a la Asamblea Nacional? Bueno, mira, ya eso sería algo de que yo no me siento incapacidad de poder decir qué quieren, porque los números son los números. Fíjate esta situación. Hace la elección pasada, lo que hoy día es Moca, era un movimiento igual al que tenemos ahora. Era independiente. ¿Ok? Se convirtió en partido y esta vez recibió más votos como partido que cuando fue independiente. Ahora los independientes recibieron más votos que ese partido. Entonces, depende de qué estamos buscando. Lo que se quiere es que se resuelvan los problemas. ¿Y cuáles son los problemas? Todo lo que todos sabemos. Agua, calle, energía, alimentos, trabajo, que es lo que más necesitamos. Hoy día lo que necesitamos es trabajo. Y necesitamos que este país, la economía se active con trabajo. Si hay más trabajo, más gente cotiza en el Seguro Social, mejor resolvemos los problemas del Seguro Social. Entonces, tenemos muchas cosas que ver, pero tenemos que arrancar con algo. Y algo es, ya pasamos las elecciones. Ahora vamos a ver qué vamos a hacer de todos los problemas que tenemos, cómo lo vamos a ir llevando y cómo lo vamos a ir consensuando para que la gente entre en el carril que debe querer. Porque también hay una anarquía en la reacción de la gente. Se habla de la poca limpieza, pero si hubiese limpieza, ya no habría basura. Entonces, ¿qué es primero? ¿No tirar la basura o recoger la basura? Por lo que está viendo Gaby Díez en estos 18 días de gobierno que van de José Raúl Mulino y lo que se anunció en la transición, ¿qué espera de la actual administración? ¿Cree que esos pendientes que hay, esos problemas que hay en la actualidad se puedan llegar a resolver o se va encaminado a eso? Bueno, mira, todos al mismo tiempo, difícilmente no hay nadie que lo haga en ningún lado del mundo. Eso, así que no esperemos que ya o mañana la ciudad con una varita mágica está limpia, tienes agua en tu casa, tienes seguridad, tienes trabajo. Eso no puede ser. Pero tenemos que ir viendo las prioridades. Y da la gran casualidad que esto es como una cadena, en la economía se ve como una cadena. Cada eslabón tiene que agarrar al otro para poder entonces hacer una cadena y tener la fuerza de una cadena. Un eslabón no hace una cadena. Entonces, tenemos que ir viendo cómo se puede. Hay cosas que se pueden trabajar paralelamente, pero hay otras que tienen que ser en base a la reacción que va a tener la gente cuando se estén haciendo propuestas. ¿Cuáles son esas prioridades para Gaby Díez que debería enfocarse en primera instancia el gobierno de José Raúl Mulino? La primera es tratar de ver cómo paga todo lo que se debe al comercio, a la pequeña empresa y a todo, porque así pone el circulante a moverse. Desde el momento que hay circulante hay más ventas, hay más ingresos y hay más pago de impuestos. Entonces, lo importante sería pagar deuda. ¿Cómo? Bueno, ahí es parte de la creatividad que debe tener un gobierno. Pero esa creatividad, Gaby, pasa por pedir un préstamo para pagar. No, señor. ¿Y dónde va a salir la plata? Bueno, pues ahí volvemos al punto. Si estás diciendo que estoy rompiendo botellas, todas esas botellas costaban plata. Pero, oye, si aquí habían 20 millones de dólares al año, son 20 millones que tú puedes pagar a todas las pequeñas empresas que le debe el gobierno y vas resolviendo problemas. Hay muchas cosas que se pueden hacer. No hay que pedir más préstamos. Son 1,000 y pico de millones de dólares.
Eso es lo que está en línea, pero eso no ha salido ni se ha desembolsado. Pero el Banco Interamericano de Desarrollo dice que que la reducción de la planilla no aporta absolutamente nada al Producto Interno Para Bruto. la magnitud del problema. No, el BID en un informe presentado previo a la asamblea, a las elecciones, le dijo a cada uno de los candidatos: si ustedes reducen el 10% de la planilla estatal, que es mucho, el aporte que eso le va a dar al Producto Interno Bruto en cuanto a platica recogida es el 0.05%, nada. Pero hay más gastos que se pueden ir reduciendo y eso es parte de lo que tiene que ver. Son Hay, 1.000 y tantos millones de dólares que le debe el Estado panameño a la empresa privada panameña. señor, correcto. Cuando tú tienes esa cantidad, voy a ponértelo en tu persona. Tú debes $100, pero a uno le debes 3, al otro le debes 10, al otro le debes 30. Tú no le pagas los 30 que tienes ahora a uno solo y los demás siguen debiendo. Tú le das a todos algo y vas moviendo la economía en tu persona, lo que de acuerdo a tu capacidad de ingreso. Entonces, hay que saber cómo distribuir. Esto es un problema de cómo manejas tu flujo de efectivo, tu flujo de caja en las deudas que tienes y vas moviéndote. Tienes que comenzar a hacer algo. Lo importante es mover la economía. Cuando la economía comienza a rodar, esto se comienza a ir metiendo en el carril. Esto no es un problema que se resuelve con una varita mágica, como te acabo de decir. Claro, pero ahí, fíjese que yo soy partidario y se lo he dicho al profesor y ha sido un debate interesante. Nos vamos a tener que apretar el cinturón. Por supuesto, si eso Entonces, ¿usted estaría a favor de una reforma tributaria? ¿Por qué tienes que llegar a la reforma tributaria comenzando? ¿Tú crees que con eso resuelve el problema? No lo vas a resolver. Si no tienes cómo pagar, si las empresas no tienen ganancias, ¿qué haces cobrando más impuestos si no hay cómo? Es que ahí viene, hay un tema de comunicación frente a lo que significa una reforma. No tengo que subir impuestos. Puedo eliminar excepciones fiscales que me generan plata. Eso es una reforma tributaria. Perfecto. Entonces, por eso tienes que comenzar a ver qué vas a hacer, cómo lo vas a vender y cómo la gente lo va a aceptar. Es más, hay muchas cosas aquí que se van como subsidios que no debieran existir porque era por una temporalidad, pero se ha puesto vitalicio. Entonces, esos son los puntos que hay que ver cómo lo vas a resolver. Aquí se subsidia al que produce poco, no al que más produce para hacerlo producir más. No, los costos siguen altos porque se produce poco, pero se paga la diferencia. O sea, ¿usted estaría de acuerdo en la eliminación de algunas excepciones fiscales para la empresa privada? Pues claro, sí, es que definitivamente los subsidios no tienen que ser a nivel de empresa solamente, ni al nivel popular. Los subsidios tienen que tener su justificación. Cuando tú das un subsidio, cuando ves que la persona no puede salir adelante. Y eso tienes que verlo, tienes que reformularlo, tienes que eliminarlo. Aquí tenemos un asunto muy importante. Cuando se arrancó los 65 a los 120 a los 65, eso tenía una función. Ya se degeneró, eso hay que volverlo a retomar, a reformular. Porque eso era para las personas que nunca en su vida habían pagado seguro social y tenían la edad y era a nivel del área campesina e indígena. Bueno, pues eso ya no se está haciendo así. Ahora cualquiera tiene. Es más, un conductor de taxi que no paga seguro social y que gana $1,000 al mes. Entonces, ¿qué resulta? Primero, tú tienes que decirle, tienes que pagar seguro social e impuestos. No lo paga. Y esa persona a los 65 queda con 120. Califica. Eso no puede ser. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ver, pero se tienen que tomar en cuenta en un proceso que tiene que analizarse y de la lista de subsidios vigentes que hay, el caso del tanquecito de gas, el caso del pasaje del metro, el caso del pasaje del metrobús y demás, de los que se le viene a la cabeza a Gaby Díez, ¿cuáles debería revisarse? Todos los que mencionaste. Te voy a explicar por qué. Ajá. Vamos a hablar del subsidio del metro. Ajá. Estamos felices usando el metro y hay 200.000 personas que usan la línea 1 del metro todos los días. O 300.000 personas. Pero todos ellos están conscientes que eso que se está pagando no va a cubrir porque ya esos trenes tienen 100.000 kilómetros, 200.000 kilómetros, 1.000.000 de kilómetros y hay que reponerlo. ¿Con qué se va a reponer si no se ha podido hacer la reserva necesaria
Y no hay ningún metro que no esté subsidiado en ningún país del mundo. ¿Ah? Óyeme bien, yo no he dicho eso. Lo que pasa es que la brecha no puede ser tan grande. Tú tienes que tener lo que permita en un momento dado. El tanquecito de gas lo mencionaste. Bien, pues, ¿a quién subsidia el tanque de gas? A todo el que compra uno. Eso tampoco puede ser. Entonces, ¿tú por qué vas a tener subsidios de tanque de gas para usar un agua caliente, un calentador de agua, o vas a tener para un negocio tuyo de una fonda o de una cafetería? O para una lavandería. Una lavandería. Absurdo. Entonces, eso no puede ser. Entonces, ese subsidio, ¿cuántos años tiene ya? Ya ese subsidio tiene 30 y pico años. ¿Hasta cuándo va a ser? Eso tenía una eventualidad cuando queríamos cambiar la leña por gas. Pero ya eso se puede ir diciendo, bueno, ahora mismo pagas 4.25 por un tanque. Dentro de 3 meses vas a pagar 4.50, 4.75. El otro año vas a pagar $5. Y lo vas subiendo escalonado, pero lo vas eliminando. Porque el tanque de gas, ya a veces el tanque vale $14 hoy día y tú estás pagando 4.25. Eso no puede seguir vitalicio. Todo eso hay que verlo. Pero tú no lo vas a subir de 4 a 14. Eso no lo puedes hacer. Pero si puedes ir subiéndolo en el tiempo. Las cosas, las reformas que tú estás mencionando, tú lo puedes hacer en el tiempo. Sí, claro. Entonces, uno va haciendo las cosas planificadas que le permita a la gente ese factor multiplicador de que me va a costar más. Pero aquí estamos acostumbrados a recibir las cosas gratis. A eso voy. Fíjese que no es lo mismo dirigir una empresa privada que ser parte del gobierno. Usted ha estado en las dos. Felipe Chapman y su nombramiento fue, digamos, una luz de esperanza para algunos en el gobierno del señor Mulino. No obstante, hay otros que piensan que Felipe Chapman no va a aguantar 5 años. Por las presiones, porque tiene un pensamiento mucho más conservador sobre la utilización de los recursos en el país. A diferencia de lo que piensan muchos, es que todo tiene que ser regalado. Para usted, ¿el ministro de Economía culmina en los 5 años? ¿Usted cree que Felipe Chapman no aguantará la presión que tiene encima? Dependerá de nosotros que aguante o no aguante. Si nosotros estamos dispuestos a colaborar y apoyarlo, tenemos que apoyarlo. No puede llegar a una asamblea y que todo es no, porque mis votantes dicen, no señor, aquí, mira lo que sucede aquí. Aquí de repente se toman medidas que afectan todo, nos pegamos el tiro en el pie y después decimos, vamos a correr 100 metros para ganar la medalla de oro. Eso es absurdo. Entonces, Felipe Chapman puede tener todas las buenas intenciones como la pudo tener Héctor Alexander o como la han podido tener todos los ministros que han pasado. Pero si él no le puede vender a una asamblea, si él no le puede vender a un gabinete estos cambios y el presidente decide no apoyarlo en los cambios esos y le pasa por encima, ni Felipe ni nadie acepta un cargo en esas condiciones, porque el nombre de él es el que está afectado al final del camino. Su Don Gaby, reputación. una de las principales propuestas de la actual administración en su campaña fue la generación de empleo. Empleo aquí, empleo allá, empleo por allá. ¿Cuál sería, según usted, la estrategia para poder avanzar en esa propuesta y en ese objetivo que han anunciado, que es la creación de empleo para el país? Tener fe en el país. Y yo te lo voy a decir ahora mismo a mi nivel personal. El grupo económico mío, nuestro, yo tengo en proyección ahora mismo 16 proyectos de construcción de viviendas. Mira, estoy en trámite en unos y otros ya los inicié. Edificios de 46, de 54 pisos. Yo creo en el país. Tenemos que pelear por este país. Nadie nos va a traer nada que nosotros no podamos generarlo. ¿Cómo tú puedes darle seguridad si tú no ves que en este país no ves ni una grúa, no ves ninguna construcción nueva, no ves hincando un pilote, no ves la construcción? Y la construcción genera. Yo te voy a decir más o menos, en todos esos proyectos, yo calculo que de aquí a un año, año y medio, yo de 3.800, 4.000 empleos estoy generando directo, yo, el grupo nuestro. Pero la pregunta que te hago es, ¿tú crees que esos 3.000 o 4.000 empleados son todos? No, eso hay que multiplicarlo por 5. Porque las concreteras, la fábrica de cemento,
los abogados, los bancos, la cámara, la empresa distribuidora. Todo el mundo se beneficia, se multiplica por 5. Y entonces, si te pones a ver, si yo voy a generar 4.000 empleos y son al final de año y medio 20.000 empleos, ¿estoy moviendo la economía o no la estoy moviendo? Pero yo no soy el gobierno. El gobierno también tiene que ver qué prioriza para ver cómo generamos empleo. Porque donde tengamos empleo, todo el mundo paga. Ahora mismo el Seguro Social no se está pagando porque no hay nadie empleo. Estoy hablando formales. Y aquí hay mucha gente, va a usar el término que usábamos cuando éramos pelados, camaroneando. Eso no es lo que estoy hablando. Los camaroneros también pueden pagar Seguro Social, pero tiene que hacerse la reglamentación para lo mismo. Tampoco podemos tener un Seguro Social que si tú llegas a pagar un Seguro Social sea tan difícil que tú decides no pagarlo, porque tampoco puede ser así. Entonces hay que ver cómo se dan las facilidades para que podamos acabar con esa informalidad y puedan ser parte de la formalidad y podamos tener un Seguro Social vigoroso. Pero de otro modo, ¿cómo queremos sacarle leche a una vaca que no come? No puede dar leche y no le da de comer. Don Gabriel, usted conoce bastante de ingeniería. Y yo quisiera preguntarle si ve viable el tren Panamá-David o si cree que este proyecto es muy ostentoso para un país como Panamá. Bueno, mira, lo primero, para poder darte esa respuesta, voy a hacer dos cosas, la voy a dividir en dos. Si yo no veo un estudio profundo y una factibilidad económica y rentable, si queremos tener un metro para subsidiarlo, un tren para subsidiarlo como el metro, ya entonces es un tren político. Yo no creo que el país está para tener una línea más grande a nivel de. Y hay una cosa adicional. Los trenes no desarrollan tanto como las carreteras. Las carreteras desarrollan más un país que un tren. Porque la línea de los trenes no tiene accesibilidad para que la gente llegue y comience a poblar. Nosotros lo que tenemos en este país es una concentración por la falta de desarrollo de áreas. Ejemplo, ¿cómo tú puedes creer que lo que es el distrito capital más los distritos colindantes tengamos la mitad de la población de Panamá de todo el área? El desarrollo está así. Entonces, tenemos que hacer un país que para desarrollarse necesita carreteras más que un tren. Ahora, si nos ponemos como en Estados Unidos, que el tren fue lo primero que cruzó el este al oeste, entonces es otra cosa. Todo depende para qué vamos a usar ese tren. Lo segundo, ese estudio tiene que verse de dónde va a salir y a dónde va a llegar. Ejemplo, no puede pasar el canal porque no hay puente para aguantar el tren. Entonces tiene que ser del lado oeste, tiene que quedar la estación del tren. ¿Qué lugar queda en la estación del tren? Tiene que ser Howard, porque no hay más nada, a menos que pase más allá de Burrunga. No sé dónde lo vas a montar. Todo depende también del alineamiento para saber el costo de ese tren. Porque si me dicen a mí, va a ir por todas las playas, es una cosa diferente a que si va por todas las montañas. ¿Cuál va a ser la forma que se pueda hacer ese tren? Depende del alineamiento que se le dé. ¿Vamos a atravesar los cerros con tuneladoras o vamos a pasar por arriba del tren? No puede pasar por arriba de los cerros. Vamos a coger... O sea, ¿qué largo va a tener el tren? O sea, hay que hacer un estudio muy profundo para saber. Claro, esta idea no es nueva también, ¿eh? Yo me recuerdo en la época de que Juan Materno Vázquez era ministro de gobierno. Él habló del tren de Panamá-David en aquella época. Y eso es antes de recién el golpe de Estado del 68. ¿Y Edwin lo puede recordar o no, Edwin? No, ¿qué? Como tú vas a decir, ¿no te acuerdas de Juan Materno? ¿Cómo no me voy a acordar de Juan Materno Vázquez, por amor a Dios? Bueno, pues entonces, ¿y él habló del tren o no? Sí, entonces, esta cosa... Esta no es la primera vez que se habla de eso. Claro que no. Pero la factibilidad es lo necesario saber. Si el tren nos va a costar 10.000 millones y vamos a sacar en la operación de él, a cabo de 30 años, $100 millones, eso no es un tren factible. Ahora hay que ver todas las funciones sociales que puede tener el tren. Si va a producir desarrollo. Pues si me va a decir que voy a hacer un tren para pagar en Queso Mili, o perdón, la publicidad, o Chela, o va a pagar en Antón a coger, eso no es lo que estamos buscando.
Esto no es un tren turístico. La segunda, ¿cuánto? Ya no sé quién se le ocurrió decir que el pasaje costaría $20. Mira tú lo que estamos hablando. No, $50, perdón. Y que en 2 horas y media llega David. Edwin los podrá invitar a ustedes a almorzar Club David y vienen en la tarde porque van para allá a almorzar. Pero las personas que se mueven en buses de David a Panamá pagan lo más caro, $20. 18 en regular y de noche en expreso, $20. ¿Tú vas a dejar de pagar 20 para pagar 50? Esa es la pregunta. ¿O vas a bajar el tren a 20? Digo, todo eso, ¿qué vas a hacer con todas esas inversiones de los buses que están, la cantidad de buses, 40, 30 buses esos que viajan todos de David a Panamá? Eso lo vas a eliminar. O vamos a tener las dos alternativas. Digo, hay muchas cosas que para poder tomar una decisión. Ahora, la ilusión, si no fuera por la ilusión no hubiera existido Walt Disney. Ahora, siguiendo la misma línea de proyectos y anuncios, ¿cuál es su opinión del corredor del Caribe suspendido hace unas semanas de la carretera? Te lo voy a poner con otra respuesta. El ensanche de la Omar Torrijos frente a Clayton, los árboles se tumbaron, lo paró la corte y ahí están tumbados los árboles y no se hizo la carretera. Y se sigue perjudicando todo el que viene de la región Chorrera para llegar a Panamá a trabajar. Fíjate, esas son las medidas que se toman que a veces son absurdas, pero bueno, pues, si tenemos que basarnos en la ley, pues. Y la ley a veces se toma, pero ya los palos están en el suelo, no han retornado, no van a retoñar, ningún palo va a retoñar, pero no hay carretera tampoco. Entonces, las medidas tarde afectan más que si se toman en el momento. Si lo hubieran parado cuando estaba comenzando el proceso, mira, ya algo de las dos cosas tendríamos. O tendríamos la carretera o tendríamos los árboles. Ahora, la pregunta que yo te hago es, ¿no se puede desarrollar con conservación? No podemos hacer desarrollo. Él dice que no. ¿Tú dices que no? ¿Por qué? ¿Cómo así que no digo qué cosa? Que no puede haber desarrollo con conservación. No. Yo lo que digo es que soy de los que cree que no existe minería responsable. Yo. ¿Por qué? Porque el impacto en la minería existe así o así, pero va a haber un impacto. Entonces no se puede hablar Todo tiene impacto. Por eso, pero no se puede hablar de responsabilidad. O sea, no se puede hablar de responsabilidad. Bueno, yo te voy a que me conteste lo siguiente. Cuando se hizo la represa de Bayano, se inundó un espejo de agua para hacer una hidroeléctrica. Nada más, hoy día ya no estamos hablando sino de uso múltiple, ¿no? Pero se hizo. ¿De dónde sale la mayor cantidad, la única cantidad de exportación de tilapia? ¿De dónde sale? ¿De Bayano? Sí. Todos los pueblos, todas las personas que colindan con el lago tienen la explotación de tilapia. Y eso se está exportando, divisas que entran al país por un lado. Tú puedes utilizar en todos los países del mundo donde hay minería, no es deforestar por deforestar. Tú tienes que sacarle un uso posterior. Ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos con la minería no metálica? Es decir, las canteras, la fábrica de cemento, ¿la cerramos también? No, es que yo... Pero espérate, contéstame esa parte, pues. No, en absoluto, pero es que, a ver, el hecho que yo diga que no crea que existe minería responsable no significa que yo no esté en contra de la minería. Yo creo que no existe minería responsable. Yo creo que no hay estado fiscalizador, que no existen los estados fiscalizadores. Y creo que no hay minería responsable. Eso no quiere decir que yo esté en contra de la minería. La minería va a existir y que exista. Ahora, no me venga a contar el cuento de que es responsable. Yo dije desarrollo con responsabilidad. Olvídate de que yo dije desarrollo con responsabilidad. Perfecto. Bueno, pues no me diga que no puede ser responsable. Yo creo que no es responsable. ¿Y usted sabe por qué no es responsable? Porque los estados no fiscalizan. Bueno, entonces ese es un problema diferente. Bueno. Pero entonces tú le estás echando la culpa, la fiebre a la sábana. No. La frase la dije hace minutos. Para bailar tango se necesitan dos. Entonces, hay una concesión, una compañía o compañías y hay un estado que regula. Y el estado y los estados no regulan. Es una realidad. Entonces, como es una realidad, porque una de las partes no regula, y la otra no le gusta que la regulen, porque también es una realidad, ¿se puede hablar de minería responsable? Yo creo que no. La pregunta te hago entonces, si tú fueras estado y yo te digo a ti, esta empresa va a ser la responsable de regular a Edwin.
Sí. ¿Tú tendrías esa empresa regulando y tú crees entonces en la minería responsable? Si cumplen con las normativas, sí. Bueno, pues entonces quiere decir que el problema no está en la minería, está en la normalización. Por eso digo, yo no estoy en dice. contra de la minería. Yo no estoy en contra de la minería. Yo creo que no existe minería responsable. Eso es otra cosa. Pero que esté en contra de la minería no, porque sería un discurso completamente paradójico el aportar o el querer que haya una transformación eléctrica sin minería. Yo lo que digo es, ¿cómo podemos ser estados fiscalizadores para que la minería sea responsable? Cosa que hasta el momento no lo es. Lo vemos en África, lo vemos en Chile, lo vemos en Perú con el impacto mayor o menor. Pero lo vemos en los estados. Bueno, lo que hay que tratar de tener, ya la minería de hoy día no es la misma que cuando Chile comenzó su minería, ni Perú. Ya la minería cambió mucho, la explotación de la minería, y hay muchas regulaciones internacionales y nacionales que pueden ponerse. Ahora, la fiscalización, si el Estado no es capaz de poder fiscalizar, bueno, pues entonces busca una empresa que haga ese trabajo y la responsabiliza de los daños que pueda tener. Pero ya hay alguien que va a responder en una forma diferente. Entonces, pero no es decir que no tiremos el tiro en el pie, no explotemos lo que hoy día estamos sentados. No, claro. En la mayor posibilidad de ingreso al país. Estoy de Y no acuerdo. podemos seguir dependiendo nada más del canal. No, estoy completamente Ok. de acuerdo con usted. Estoy completamente de acuerdo con usted. Pero también seamos responsables. Si queremos explotar lo que vamos a explotar, lo que tenemos que explotar, porque nos lo está dando la naturaleza, pues también seamos responsables al cuidar. Hace 15 minutos que estoy sentado aquí y dije que tenemos todo que pensar Perfecto. en el beneficio del país y tenemos que trabajar en conjunto con el Estado. Estamos de El acuerdo. Estado no es el gobierno. El Estado somos todos. El gobierno es el temporal, que cada 5 años cambie o no cambie. Pero el gobierno tiene que trabajar con el sector privado y la población para lograr el mayor beneficio colectivo. Yo tengo una pregunta antes de la del compañero Leonardo y previo al debate la tenía es, ¿qué consejo le da al alcalde de Panamá, Mayer Misrachi, en temas ligados a ingeniería, infraestructura? Porque vemos que hay estamos interesados, el alcalde, de transformar la ciudad a nivel urbanístico. ¿Cuál es su recomendación para con él? Lo primero, tratar de que la alcaldía de Panamá sirva de ejemplo en lo que se llama la transformación digital o tecnológica. Ir a sacar una placa y aguantarte al sol 1 hora y media es absurdo. Y después que pagas la placa, que te van a dar la lata, te dicen que tienes que regresar por el sticker que no lo tienes. Y tienes que aguantar otra 1 hora y media y buscar un estacionamiento y pagar 6 centavos por minuto mientras estás formando fila para eso. Eso es absurdo. Eso es una forma fácil. En ingeniería, todos los trámites se hagan dentro de la ley, pero en una forma eficiente. A ti te toma desarrollar un terreno para hacer un proyecto 1 año, 1 año y medio entre la aprobación de plano y todo. Yo te puedo mencionar, tengo en los bomberos para un permiso, para solicitar el permiso de construcción, debe pasar primero por los bomberos, a verificar lo que ellos creen que puede ser lo que haya en un edificio o no. 1 mes y medio y no sale. Para poder pasar a ingeniería municipal para que termine de todo lo demás trámites. 89 pasos se tienen que dar. La industria más regulada es la industria de la construcción. Más regulada, no nos falta nada. Esas organizaciones que dicen que le falta agua en Chorrera, 5 veces antes de tener permiso de construcción pasa por el IDAN. 5 veces. Y en 2 de ellos hay que darle el estudio de la cantidad de agua que tiene cerca del lugar en la línea del IDAN. Pero ¿y eso? ¿A quién le echan la culpa de que las casas no tienen agua? Al promotor. Eso no es verdad. Entonces, aquí volvemos al punto. La sábana es la que tiene la fiebre. Quítate la sábana y vas a ver que no vas a tener fiebre, pues. La fiebre está en la sábana, no en el cuerpo. Ujú. Ya que habla de la construcción. No, la traje porque él fue el que la No, sacó. pero usted lo mencionó, voy a seguir por esa línea. Bueno, Ya que habla de la construcción,
Si una persona, un joven adulto de 20 a 35 años de edad le pregunta a usted en este momento, comprar o alquilar, ¿qué va a pasar con las nuevas viviendas? ¿Van a subir, van a bajar, se van a mantener? Se me quedó en el carro la bolita de cristal que tú. Si me lo hubiera dicho, la hubiera bajado para verla aquí. No, pero ya, Porque, vaya a claro, buscarla, vaya a Leonardo, buscarla. no baja nada. No, pero quiero que el señor No haga el baja análisis nada. aquí directamente. Lo único que baja no lo puedo decir aquí en la radio. ¿Ok? Así que ya para de contar de que va a bajar nada. Comprar o alquilar. Es que para alquilar hay que modificar la ley. Es una ley que tiene desde el año 73. Mira la cantidad de años que tiene. Una ley que no puede ser funcional. Porque una ley de alquiler, el que hace la inversión del edificio para alquilar, resulta que no sabe si va a cobrar. Entonces tú no puedes tener esta inseguridad para invertir. ¿Qué cambios le haría la ley? Muchas cosas hay que cambiar. La ley se hizo. Es que nosotros en este país somos muy pendulares. De 100 a 0 o de 0 a 100, como lo quieras poner. Nosotros no pasamos por 75, 60, 50, 40, 35. No, nosotros somos pendulares. Habían dos en el 72, 71, 72, habían dos problemas básicos. Primero, lo que se llamaba el Código de Trabajo, que era 10 artículos. Entonces las huelgas no existían y el general Torrijos decidió hacer un código laboral importado y traerlo para la mentalidad nuestra de aquella época. El código de trabajo hoy día es obsoleto, pero nadie lo puede modificar. Nadie ha dicho modificarlo para atrás ni para la esclavitud. Modificar en pro de. Hoy día tú tienes celulares, 2. Eso no existía hace 30 ni 40 años atrás. Gracias a Dios, porque hubiéramos tenido este problema mucho antes. Pero esas son las cosas que nosotros tenemos que ver y analizar. Hay leyes que tienen vigencia y también hay que tomar en cuenta vigencia expirada. Aquí sucedió un asunto cuando la invasión. Y este señor es parte de esa historia. ¿De la invasión? Sí, cuando esa invasión, porque él era demócrata cristiano en esa época. La expectativa, todo el mundo tenía una expectativa de que todas las cosas malas se iban a corregir. No se corrigieron ninguna. Todo se quedó con el mismo sistema que venía. Entonces, volvemos al punto. ¿Cuándo se hacen las cosas? La ley esa de vivienda, de alquiler, se tiene que modificar. Si no se modifica, aquí antes todas las casas eran de alquiler. Tú cuando te casabas te podías ir a un apartamento. Ahora tienes que ver dónde consigues algo y después venderla para uno mayor a medida que tu familia va creciendo. Lo que sea. Eso es la ley de la vida. Se supone en las estadísticas que había antes que tú cambiabas de casa en todo tu periodo de vida 5 veces. Mire usted. Eso eran estadísticas. Yo no sé si ahora son 5 o 2. Depende, si te divorcias puede que cambies más. Todo eso son cosas que Sí, pasan. es que en este país, muchas décadas atrás, todo era de alquiler. Por supuesto. Y todo, Oye, todo el que construía para alquilar perdóname. apartamentos. Barriada entera, el Cangrejo, que son casas de las que están ahí. Sí. Vamos a Bellavista. Los edificios que están Los ahí. edificios eran de alquiler. De apartamentos. alquiler. Bueno, luego vino la ley de PHs y naturalmente comenzaron a construirse para propiedad horizontal. Lo cierto es que la pregunta que hace Leonardo es más que al lugar. O sea, la nueva generación, salvo aquellos que pues heredan fortunas familiares, Eso ya no existe. esa nueva generación de la clase media hacia abajo, yo a veces me temo, Gaby, que vamos a repetir, y tal vez hasta de mala manera, lo que ha ocurrido, no sé si todavía ocurre, pero en un tiempo ocurría en España. O sea, toda una generación frustrada que no podía pensar en hacer familia, Así es. que tenía que seguir viviendo, que no tiene nada de malo vivir con los padres, pero seguir allí porque es que no tenía posibilidad de avanzar. Te voy a decir algo peor. Aquí hay casas que la gente no califica. ¿Y por qué tú crees que no califica? Porque ya el matrimonio ya es algo obsoleto. Todo el mundo quiere vivir unión libre y es más, ya los hijos también son obsoletos. Es mejor tener un perro y un gato que tener un hijo, porque el hijo te cuesta más que el perro y el gato. O quizás me estoy equivocando. Sí, ese ese es el otro componente. Bueno, pero eso es el modernismo. Pero el señor que quiere eliminarle el subsidio a la empresa privada y a la construcción,
Es que en el caso de la construcción, debo entender que si esos subsidios no existieran, menos construcción habría. Por supuesto, y te lo voy a explicar en esta forma. Voy a remontarme nada más 20 años atrás para no irme más atrás. Lamentablemente yo sí creo en la historia, y la historia en la política es muy necesaria para no cometer los mismos errores. Exactamente. Hace 20 años el Ministerio de el MIBIOT, que era el Ministerio, el MIBI, trabajaba con un presupuesto que se le asignaba para la construcción de viviendas de interés social. 20, 50, 30, 60 millones. Eso pasaba en el ministerio y el ministerio construía los proyectos. Así se hizo San Joaquín, así Sí. se hizo Villa Gabriela, así se hizo Torrijos Carter, Los Andes. Se hacían esas casitas. Hacíamos 4, 5 mil casas, eso era todo lo que se hacía. ¿Ok? Eso era todos los años. Cuando se terminaban esas casas, el proceso de hipoteca, de traspaso, la gente se entraba a la casa, la escritura salía después, no había hipoteca, y todavía hay gente viviendo en estos edificios de hace 20 y 30 años atrás que nunca han pagado un real de la casa que le dieron. Así es. Se perdía esa plata. Entonces el MIBI lo pasaba al banco hipotecario. El banco hipotecario es como el Puma, dueño de todo, dueño de nada. Entonces lo tenía ahí directamente el banco hipotecario. Bueno, Ahora que resultó que vino y se hizo el bono solidario. Bono solidario trajo como consecuencia que se hacen 25.000 casas de 80.000 para abajo. Audio. Siga. Entonces, ¿qué pasa? Se hacen eso supuestamente, pero ahora en el presupuesto, como eran 40, 20, 40 y 60 millones, para poder pagar esos $10,000 de subsidio, ya no se están pagando. El programa por inanición se ha parado. Hay que buscar mecanismos de cambiar esa figura o buscar, pero Bien. Don Gavidiez, tenemos que hacer punto suspensivo bueno, porque acaba de iniciar Ah, una dinámica novedosa Sí, yo también quiero escucharla. el presidente José Raúl Mulino con la conferencia de prensa